Shalom, hermanos. Hoy quería compartir con ustedes lo que me había quedado pendiente estos días. Y justamente era una breve introducción de lo que es la Biblia, que contiene. Y en realidad justamente la Biblia contiene la historia de una familia. Y esa familia cuyo nombre es Israel, a través de la cual Dios llevará a cabo su plan para rescatar a toda la humanidad. Tenemos el libro conocido como Génesis, su nombre hebreo Bereshit. Este narra el origen de todas las cosas. Nos narra la caída del hombre y la provisión de Dios para el rescate. Shemot, conocido como Éxodo, muestra el modelo de cómo Dios realizará el rescate, de cómo Israel entra en Egipto como una familia y sale como una nación. Vaikra, conocido como Levítico, preceptos de santidad, de adoración y comunión, nos habla de expiación y del hombre purificado. Devarim, conocido como Deuteronomio, es una repetición de la instrucción, una repetición de la ley, y narra la conclusión de la vida de Moshe o de Moisés. Josué es un tipo simbólico del Mesías, de Yeshua. La misión de Josué era introducir al pueblo en la tierra prometida y narra la conquista de esa tierra. Jueces, este libro relata la época en que el pueblo hacía lo que bien le parecía, y Dios tuvo que levantar jueces para guiar y levantar y salvar al pueblo. Ruth es un antepasado en la genealogía y ancestro del rey David y de Yeshua. Se escribió para describir la actitud que debe adoptar un extranjero, en este caso Ruth, que quiere ser parte del pueblo de Israel. Primera de Samuel cubre todo el inicio de la monarquía de Israel, y las demás crónicas cubren las restantes monarquías de Israel. Pero el tema central a tratar en este libro es la impaciencia. En Segunda de Samuel trata del inicio del reinado de David, del rey David, hasta su final. También describe la compra del terreno para la edificación de lo que más tarde sería justamente el lugar del primer templo. Primera de Reyes es una evaluación de los reyes desde Salomón hasta el rey Ocosias. Se escribió para mostrar la importancia de la obediencia y el peligro de la desobediencia. Segunda de Reyes, este libro nos muestra cómo Dios usó la desobediencia de Israel para alcanzar a los gentiles o a todas las naciones. Primera de Crónica. El propósito de los libros de Crónica es repetir la historia de la nación al pueblo que estaba regresando del exilio de Babilonia. Segunda de Crónicas fue escrito para mostrar los beneficios de la obediencia a la Torá, o la instrucción o la ley, y las consecuencias también de ella. Las consecuencias de la desobediencia. Esdras, este es un momento crítico y clave en la historia del pueblo de Israel. Después de 70 años en el exilio de Babilonia, Esdras lee ante el pueblo la ley, y quienes se arrepienten de su desobediencia. Nehemías. El tema de este libro es la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. El objeto de este libro es dar un ejemplo de perseverancia. Esther es un libro que está todo el misterio de la revelación de Jesús, de Yeshua, para el pueblo judío. En este libro, al principio,
todo sale al revés, pero después todo termina para bien. Job. El libro Job expone la ignorancia del hombre ante los problemas profundos de la vida, como puede ser el sufrimiento, la enfermedad, la pérdida de seres queridos o todos los bienes. Salmos es un legado de alabanza y adoración. Alabanza en medio de la angustia, de dificultades. Principalmente los salmos son poesías y canciones. Es el himnario de Israel y del mundo entero. Proverbios es un libro de ética y hechos prácticos. Es un libro de guía que nos guarda de tomar malas decisiones y problemas innecesarios en el transcurso de nuestras vidas. Eclesiastés. Se cree que fue el último libro que escribió el rey Salomón. Nos muestra el verdadero propósito de la vida. Cantar de los Cantares, el libro de los libros, el lugar santísimo, el clímax de las Escrituras y el máximo canto que jamás se haya escrito. Isaías. El mensaje central del libro de Isaías es que Dios salvará. Mensaje de juicio, mensaje de esperanza, de salvación y redención para Israel y para el mundo entero. Jeremías. El último intento divino para que la casa de Judá se arrepintiera y se volviera a su creador. Judá, el último remanente que quedaba en el sur del reino de Israel. Lamentaciones es un libro de poemas hechos de una forma magistral y artística. Son expresiones de tristeza, de lamento y dolor para el juicio divino sobre Jerusalén. Ezequiel es el resumen del plan profético para el pueblo de Israel y el mundo entero. Es sumamente esperanzador para Israel en el exilio, para edificar nuestra esperanza, que de pronto el Padre termine con el exilio y que pronto el Hijo pródigo vuelva a casa. Daniel se escribió para traer esperanza a Israel en el exilio final. En los últimos capítulos el tema central son cuestiones del Apocalipsis, sueños, visiones, profecías que tienen que ver especialmente con el tiempo del fin. Oseas. Este libro refleja a Israel y su relación con Dios. Es comparada con la mujer adúltera que el esposo, a causa de su amor y misericordia inquebrantable, logra hacerla volver a casa. Joel. La profecía de Joel es una profecía del eminente día del Señor y del juicio divino sobre las naciones. Amós es un libro que habla sobre la restauración del tabernáculo caído de David. Abdías. Este libro describe el juicio contra Edom y más tarde desvela la vuelta a casa a la tierra de Nehuel de los cautivos de Jerusalén que moran en Sefarad. Jonás es una señal profética de Jesús, de Yeshua, con los 3 días en el vientre del gran pez, y nos muestra la misericordia del Señor cuando una ciudad entera se arrepiente. Miqueas. Se denomina el resumen de Isaías. Es un libro que resume la redención y la esperanza milenaria de Israel y de la humanidad. Nahum. Es una profecía dirigida a una nación gentil, en este caso Nínive. Es una profecía de juicio. En todas las profecías existe un final feliz, pero no es así en esta. Habacuc. El dilema de él cuando Dios parece injusto en sus juicios. Dios responde a Habacuc: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sofonías. El libro trata de la profecía de los tiempos del fin. La única razón por la cual el pueblo de Israel permanece en pie es por la misericordia del Señor.
Ageo es el segundo libro más breve del Tanaj. El primer mensaje de este libro es en contra del materialismo, el segundo es en contra del conformismo y el tercero es en contra del religiosismo. Zacarías, el mensaje central del profeta Zacarías, la restauración de Jerusalén y del reino del Mesías. Malaquías, este libro es donde Dios habla de forma más directa a su pueblo, hasta 47 veces. Este libro responde a 8 cuestionamientos del pueblo de Israel a su Dios. Mateo describe a Yeshua como el león de la tribu de Judá, la simiente de David, el hijo de Abraham que ha de venir para reinar sobre las naciones. Marcos describe a Yeshua como el siervo sufriente, el Mesías sufriente que viene a servir y no a ser servido. Lucas describe a Yeshua como el Hijo del Hombre, alguien que vivió y padeció y fue tentado en todo, pero sin pecado, y que expresó sentimientos como cualquier ser humano. Juan describe a Yeshua como el Hijo de Dios, atributo de realeza como el águila, se revela como el verbo de vida, la palabra viviente. Hechos, este libro describe la transformación sobrenatural de los apóstoles a recibir la unción del Espíritu. El propósito de los apóstoles era reunir a los huesos secos que habla Ezequiel, en Ezequiel 37. La casa de Israel sembrada entre las naciones. Romanos es una carta que presenta la doctrina definitiva de la nueva secta judía. No se trata de una nueva religión. Primera Corintios, esta carta trata de corregir distorsiones, confusión y desorden de la comunidad que había en Corinto. La segunda de Corintios es una carta a respuesta de la primera carta que produjo sus reacciones en la comunidad o en las congregaciones de Corinto. Gálatas tiene que ver con la galul, o sea, significa la dispersión. Es una carta que ha traído muchos teléfonos descompuestos, muchos malentendidos. El tema y la problemática de los Gálatas es la tradición oral, la ley oral y la interpretación de los rabinos y maestros de Israel a los escritos de Moisés. Efesios nos habla de quién es Israel. Esta carta nos va a ayudar a descubrir el misterio. ¿De dónde está Israel? Filipenses es una carta que nos presenta la clave de cómo vivir como creyentes en Yeshua, una vida de gozo y paz a pesar de los sufrimientos. Colosense, esa carta trata de la divinidad de Yeshua. Fue escrita para contrarrestar diversas herejías y para exhortar a los creyentes sobre la verdadera identidad de Yeshua. Primera Tesalonicense, la filosofía de Occidente está influenciada por la filosofía griega. El concepto de la globalización es un concepto griego. Las cartas del apóstol no tienen tanto que ver con la tierra de Israel, sino que se dirige a las personas, a las ovejas perdidas situadas en el Imperio Romano, también como conocidas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segunda de Tesalonicenses. Esta carta Pablo habla de los últimos tiempos. Era una respuesta a las dudas que habían manifestado los creyentes en Tesalónica con respecto a la resurrección de los muertos y al regreso de Yeshua. Primera de Timoteo. En esta carta, Pablo enseña los principios de cómo deben ser los líderes, de cómo deben comportarse en una congregación, a saber que la casa de Dios es la Keilah, o la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y como bien sabemos, la iglesia muchas veces no es solamente un lugar físico,
sino que dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él allí estará. Segunda de Timoteo. Pablo enseña con meridiana claridad que lo que cambia entre el primer pacto y el segundo pacto es la actitud del corazón. Tito es la carta del apóstol Pablo que enseña sobre los requisitos de los obispos, de los ancianos, para poder ser digno de este encargo. Filemón, en esta carta fue escrita para interceder por la vida de Onésimo, esclavo de Filemón. Hebreos, dirigido a hebreos creyentes en Yeshua como el Mesías de Israel. Exhortación a no volver atrás, el rol profético de Yeshua, la supremacía del Mesías y su autoridad máxima. Santiago es la carta dirigida a las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Fue escrita para aclarar en qué consiste vivir en la fe, o emuná. Primera de Pedro es una carta dirigida a los expatriados en la dispersión, las 10 tribus del norte que están en el exilio, y brindar esperanza en el largo exilio. Segunda de Pedro, también dirigida a los expatriados en la dispersión para enseñarles a defender su fe. Primera de Juan. El apóstol Juan enseña los fundamentos de la fe hebrea auténtica para que el creyente se autoexamine en la legitimidad de su fe, o sea, de su fidelidad. Segunda de Juan enseña en esta carta a vivir en la verdad, es decir, conforme a la palabra. Advierte contra el peligro de la apostasía, apartarse de la Torá y de Yeshua como el Mesías. La tercera de Juan es el clímax del discipulado, la verdadera señal de un discípulo y de cómo puede discernir si uno es o no un discípulo. Judas nos enseña cómo detectar la mentira, es una carta de exhortación y cómo desenmascarar a los apóstatas. Y Apocalipsis es un collage de pedacitos de toda la Biblia. Vemos a Yeshua como el Mesías, como juez y rey, el Cordero que fue inmolado, que vendrá como león de Judá para reinar. Espero que esta breve introducción a los libros de nuestras Biblias les sea de bendición para cada uno de ustedes. Shalom, hasta la próxima.